La pareja de ancianos se mudó al faro fuera de servicio, hasta que la luz se encendió sola a medianoche. Margaret se despertó con la luz que atravesaba la oscuridad de la habitación. La luz giró lentamente, como si alguien la hubiera encendido manualmente. Le dio un codazo a Arthur, que dormía profundamente a su lado. Arturo, la luz. Abrió los ojos y se quedó quieto. El faro llevaba 30 años apagado. Nadie tenía acceso a lo alto de la torre. La llave estaba colgada en la cocina, oxidada e intacta. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. Arthur se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La luz siguió girando, lenta y metódica, barriendo el océano negro. «Debe ser un cortocircuito», murmuró, pero su voz se apagó. Margaret sabía que él tampoco lo creía. Se habían mudado al faro hacía 3 semanas. Era un viejo sueño, vivir cerca del mar, lejos del ruido de la ciudad. Arthur acababa de jubilarse después de 40 años como profesor. Margaret había perdido a su hermana el año anterior y necesitaba un nuevo comienzo. El faro parecía perfecto, aislado, pero no solitario, tranquilo, pero lleno de historia. La inmobiliaria aseguró que la estructura era segura. La torre fue dada de baja en 1995, después de que se instalara un nuevo sistema automatizado en alta mar, pero el viejo equipo todavía estaba allí, conservado como una reliquia. Arthur subió a la torre el segundo día. Comprobó los paneles eléctricos, los motores, las lentes de cristal gigantes. Todo estaba cubierto de polvo y óxido. No había manera de que eso funcionara, pero ahora la luz giraba, y no fue un leve destello. Fue fuerte, intenso, como en los viejos tiempos. Margaret bajó las escaleras y cogió la linterna. «Voy a subir», dijo Arthur. «No lo harás», respondió ella con firmeza. «Esperamos hasta que amanezca». Arthur respiró hondo y estuvo de acuerdo. Se sentaron en la sala mirando al techo. La luz seguía recorriendo la casa, entrando por los huecos de las cortinas. A las 12:47 se detuvo, de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que vino después fue peor que el destello. Margaret tomó la mano de Arthur. «Tal vez sea solo el viento», dijo, sin convicción. Ella no respondió, porque ambos lo sabían. Esa noche no había viento. Al día siguiente, Arthur subió a la torre. Margaret lo acompañó llevando la linterna. La escalera de caracol era estrecha y fría. Los muros de piedra parecían tragarse cualquier sonido. Cuando llegaron a la cima, encontraron la sala de control intacta. Polvo, óxido, silencio. No hay señales de que hubieran tocado nada. Arthur examinó los cables. «Ha estado muerto aquí durante décadas», murmuró. Margaret miró la lente gigante en el centro de la habitación. Brillaba, como si lo hubieran pulido recientemente, pero nadie había subido allí además de ellos. «Arthur, mira esto», señaló el suelo. Había huellas en el polvo, pequeño, descalzo, cuando era niño. Arthur se agachó y tocó las marcas con las yemas de los dedos. «Eso no estaba aquí ayer». Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Necesitamos descubrir qué está pasando». Descendieron en silencio. Esa tarde, Arthur fue a la ciudad. Habló con el dueño del mercado, un hombre de pelo blanco llamado Thomas. «¿Le compraste el faro a los Miller?», preguntó Thomas, sorprendido. «Sí». «¿Por qué?». Tomás vaciló. «Nadie se queda allí por mucho tiempo». Arturo frunció el ceño. El agente de bienes raíces no mencionó nada. Thomas se secó las manos en el delantal y se inclinó hacia adelante. El último farero desapareció en 1994. Dejó sola a su hija. ¿Y la chica? Nunca fue encontrado. Arthur sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuántos años tenía ella? 7. Regresó a casa en silencio. Margaret estaba en la cocina, preparando té. Arthur lo contó todo. Ella escuchó sin interrumpir, apretando los dedos alrededor de la taza. «Huellas de niño», susurró. «No significa nada». Trató de tranquilizarla Arthur. «Podría haber sido de antes». Margarita negó con la cabeza. «Las huellas estaban recientes, Arthur. Tú las viste». Pasaron el resto del día intentando actuar con normalidad. Margarita leyó. Arthur arregló la cerca, pero ambos estaban tensos, esperando que llegara la noche. A las 11 de la noche, se fueron a dormir. Margaret dejó encendida la luz del pasillo. Arthur cerró todas las puertas, aunque sabía que no ayudaría. Llegó la medianoche, y la luz se encendió de nuevo. Esta vez, Margaret no esperó. Se levantó, cogió la linterna y subió las escaleras de la torre. Arthur corrió tras ella. «Margarita, espera». Pero ella ya estaba en la cima. La luz giraba, fuerte y rítmica, y en el centro de la habitación, cerca de la lente, había una niña. Llevaba un vestido blanco cubierto de tierra. Los pies descalzos dejaron marcas en el polvo. El rostro estaba pálido, pero los ojos estaban vivos, y miró directamente a Margaret. «¿Viniste?», dijo la niña.
con una voz fina y triste. Margaret sintió que le temblaban las piernas. ¿Quién eres? La niña sonrió, pero era una sonrisa triste. Estoy esperando. Arthur llegó jadeando detrás de Margaret. Cuando vio a la niña, se quedó helado. ¿Esperando qué?, preguntó Margaret, con la voz temblorosa. A mí, Nina, señaló el océano. Mi padre dijo que volvería cuando se encendiera la luz. Y luego ella desapareció. Simplemente desapareció, como el humo arrastrado por el viento. La luz del faro seguía girando. Margaret y Arthur se quedaron allí, sin palabras, mirando al vacío donde había estado la niña. Si sientes escalofríos junto con ellos, suscríbete al canal. Esta historia apenas comienza. Margarita no podía dormir. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, mirando por la ventana. Arthur intentó calmarla, pero las palabras le salieron débiles. Puede que haya sido un sueño colectivo, dijo. Margaret se volvió hacia él. Ambos vimos lo mismo, Arthur, al mismo tiempo. Él no respondió, porque ella tenía razón. Al día siguiente, Margaret regresó a la ciudad. Necesitaba respuestas. Entró en la biblioteca pública, un antiguo edificio de ladrillo rojo. La bibliotecaria era una mujer delgada, con gafas finas y el pelo recogido en un moño. Estoy buscando información sobre el faro de Crow Point, dijo Margaret. La mujer levantó la vista lentamente. ¿Vives allí? Margarita asintió. La bibliotecaria suspiró y se levantó. Venga conmigo. Bajaron al sótano, donde estaban los archivos viejos. La mujer sacó una caja polvorienta de un estante. Esto nunca se ha digitalizado. Poca gente pregunta. Margaret abrió la caja. Dentro había recortes de periódicos, fotografías amarillentas y documentos escritos a mano. El primer recorte era de octubre de 1994. El farero desaparece en circunstancias misteriosas. Margaret leyó en silencio. El farero se llamaba Daniel Cole. Tenía 34 años y vivía en el faro con su hija Emma. La esposa había muerto al dar a luz. Daniel crió a Emma solo, trabajando en turnos de noche para mantener las luces encendidas. La noche del 12 de octubre, salió en un barco para comprobar una boya averiada. Nunca regresó. El barco fue encontrado 3 días después, vacío y a la deriva. No hay signos de lucha. Nadie. Emma fue encontrada en lo alto de la torre, sola, llorando. Dijo que su padre había prometido regresar cuando se encendiera la luz, pero la luz estaba apagada. La guardia costera tomó el control del faro. Emma fue llevada a un refugio. 6 meses después ella se escapó. Nunca fue encontrado. Margaret sintió un nudo en la garganta. Tenía 7 años, murmuró. El bibliotecario asintió. Dicen que volvió al faro, que murió esperando. Margarita tragó. ¿Qué pasa con el cuerpo? Nunca lo encontraron. Margaret tomó una foto de la caja. Era Daniel Cole sonriendo, sosteniendo a Emma en su regazo. La niña tenía cabello oscuro y ojos hundidos, el mismo rostro que vio Margaret la noche anterior. Ella guardó la foto y le agradeció. Regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Arthur estaba en el balcón, mirando el mar. Margarita lo contó todo. Escuchó en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Está atrapada aquí, dijo Margaret con la voz temblorosa, esperando a alguien que nunca volverá. Arturo respiró hondo. Así que tenemos que ayudarla. Margarita estuvo de acuerdo, pero no sabían cómo. Esa noche se prepararon. Arthur trajo una cámara vieja que usaba para grabar pájaros. Margaret encendió velas en la sala de control de la torre. Quería crear un ambiente acogedor, en caso de que apareciera Emma. Llegó la medianoche. La luz se encendió de nuevo. Margaret y Arthur subieron lentamente, tomándose su tiempo. Cuando llegaron a la cima, Emma estaba allí, sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, mirando por la ventana. Él aún no ha regresado, dijo sin mirarlos. Margaret se arrodilló a su lado. Emma, tu padre no va a volver. La niña volvió la cara, con los ojos llenos de lágrimas. Él lo prometió. Lo sé, dijo Margaret en voz baja, pero a veces la gente no puede cumplir sus promesas. Emma negó con la cabeza obstinadamente. Dijo que volvería cuando se encendiera la luz, y la luz se encendió. Arturo se acercó. Emma, la luz no se encendió sola, tú la estás encendiendo. La chica frunció el ceño. ¿Y? Margarita le tomó la mano. Hacía frío pero sólido. Mantienes la luz encendida porque crees que él verá. Emma empezó a llorar. Solo quiero a mi papá. Margaret abrazó a la niña. Sintió su pequeño cuerpo temblar contra el de ella. Lo sé, cariño, lo sé. Arthur se alejó conmovido. Nunca tuvo hijos, pero en ese momento sintió el peso de un padre ausente. Emma se separó de Margaret y los miró a los dos. ¿Me ayudarás? Margarita asintió. Sí, pero necesitas contarnos qué pasó esa noche. Emma respiró hondo. Papá salió en el bote. Dijo que la boya estaba averiada.
pero siempre regresaba rápidamente. Esta vez no volvió. Esperé. Me quedé despierto toda la noche. Por la mañana llegó la guardia costera. Dijeron que el barco estaba vacío, pero sé que está vivo. Arturo frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? Emma lo miró con ojos brillantes. Porque escucho su voz. Él me llama. Cada tarde. Viene del mar. Margaret y Arthur intercambiaron miradas. ¿Dónde exactamente?, preguntó Arturo. Emma señaló hacia el oeste, donde las rocas formaban una pequeña estacada. Allí, donde rompen las olas. Arthur tomó la cámara y enfocó en la dirección indicada. Incluso con la luz del faro, era difícil ver, pero había algo extraño en las rocas. Una formación que parecía fuera de lugar. Investigaremos por la mañana, dijo Margaret. Emma sonrió por primera vez. Gracias. Y luego volvió a desaparecer. La luz del faro se apagó. Margaret y Arthur descendieron en silencio. En el dormitorio, Margaret tomó la mano de Arthur. ¿Crees que está vivo? Arturo negó con la cabeza. No, pero creo que necesita un cuerpo para enterrar. Margarita cerró los ojos. Entonces vamos a encontrarlo. Al amanecer agarraron linternas, cuerdas y una pala. Bajaron hasta la cala indicada por Emma. Las rocas eran afiladas y cubiertas de musgo. El mar batía con fuerza, levantando espuma helada. Arthur examinó la extraña formación. Era un montón de piedras, claramente dispuestas por manos humanas. Eso no es natural, dijo. Margaret ayudó a quitar las piedras una por una. Abajo, encontraron un agujero estrecho, y dentro de él, algo brillaba. Arthur apuntó con la linterna. Era un collar, plata, con colgante en forma de ancla. Margaret lo tomó con cuidado. ¿Eso es suyo? Arthur rebuscó en sus bolsillos y encontró la foto que Margaret había tomado de la biblioteca. En la foto, Daniel llevaba el mismo collar. Es suyo, confirmó Arthur. Pero el cuerpo no estaba allí, solo el collar. Margaret miró a su alrededor, confundida. ¿Por qué alguien escondería esto aquí? Arturo no respondió, porque, en ese momento, escuchó algo. Un sonido bajo y ahogado, proveniente del interior de las rocas, como una voz. Vocación. Se acercó con el corazón acelerado, y entonces lo vio, una estrecha grieta entre las rocas, bajándolo, a una cueva escondida. Arturo miró a Margarita. Él está aquí abajo. Arthur ató la cuerda a una roca firme. Margaret sostuvo el otro extremo, probando su fuerza. No vas a caer solo, dijo. Arthur miró la grieta oscura entre las piedras. Es muy estrecho, solo yo puedo pasar. Margarita se cruzó de brazos. Entonces iré tras ello, suspiró, pero sabía que no tenía sentido discutir. Arthur cayó primero, usando la cuerda como apoyo. Las paredes de la cueva estaban húmedas y cubiertas de limo. El olor a sal y moho era sofocante. La luz de la linterna apenas llegaba al fondo. Después de 3 metros, sus pies tocaron el suelo. Era arena mojada, mezclada con piedras sueltas. Margaret bajó poco después, respirando con dificultad. ¿Está todo bien?, preguntó Arturo. Ella asintió con la cabeza, pero su voz era temblorosa. Vamos. Caminaron lentamente, iluminando el camino. La cueva se abría a una cámara más grande, por donde entraba el agua de mar durante las mareas altas. En el centro había restos de madera, piezas de un barco. Arthur se acercó y tocó la madera podrida. Es su barco. Margaret brilló a su alrededor. Había marcas de rayones en las paredes, como si alguien hubiera intentado escalarlo, y entonces ella lo vio. En el rincón más oscuro de la cueva, medio enterrados en la arena, había huesos, los pequeños, frágil, un esqueleto humano, aún con restos de ropa azul, el uniforme del farero. Margaret se tapó la boca con la mano. Arturo se volvió y vio. El cuerpo de Daniel Cole había estado allí, olvidado, durante 30 años. Arthur se arrodilló junto a los restos. No murió en el mar, estaba atrapado aquí. Margaret sintió que las lágrimas le ardían los ojos. Intentó retroceder, intentó subir. Arthur tomó la linterna y iluminó mejor. Al lado del cuerpo había un trozo de madera, con palabras rayadas con un cuchillo. Emma, papá lo intentó. Margarita se desplomó. Lloró de rodillas, abrazándose a sí misma. Arthur la rodeó con su brazo, con los ojos llorosos. Él no la abandonó. Margarita sollozó. Murió intentando regresar. Permanecieron allí unos minutos en silencio. El sonido de las olas resonaba por la cueva, triste y constante. Finalmente, Arthur se levantó. Necesitamos sacarlo de aquí. Margarita estuvo de acuerdo. Envolvieron los huesos con cuidado, usando un paño que Arthur había traído en su mochila. Fue un trabajo delicado y respetuoso, como si llevaran algo sagrado, y lo fueron. Subieron lentamente, llevando los restos con ambas manos. Cuando llegaron a la superficie, el sol ya había salido.
Margaret respiró hondo y sintió el aire fresco en los pulmones. Arthur miró el faro a lo lejos. Ahora tenemos que decírselo. Margarita asintió, pero sabía que no sería fácil. Regresaron a casa en silencio. Colocaron los huesos en una caja de madera que Arthur usaba como herramientas. Lo limpiaron y lo cubrieron con una sábana blanca. Margaret encendió una vela al lado. Se merece descanso, dijo. Arturo estuvo de acuerdo. Esa noche esperaron, pero Emma no apareció. La luz del faro no se encendió. Margarita estaba preocupada. ¿Por qué no vino? Arturo miró por la ventana. Tal vez ella lo sepa. Tal vez tengo miedo. Margaret subió sola a la torre. Tomó el collar de plata y el mensaje grabado en la madera. Colocó los dos objetos en el centro de la sala de control. Emma, sé que estás aquí, dijo en voz alta. El viento soplaba entre las grietas, frío y cortante. Encontramos a tu padre. Silencio. Margaret sintió un escalofrío. Él no te abandonó, cariño. Se quedó atascado. Intentó volver, pero no pudo. La temperatura bajó bruscamente. Margaret vio su propio aliento formarse vapor, y entonces apareció Emma, pero esta vez fue diferente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y vacíos. Ya no parecía una niña, parecía algo viejo, cansado, roto. «Estás mintiendo», dijo Emma con voz fría. Margarita dio un paso atrás. «No lo soy. Él está aquí abajo. Lo trajimos». Emma avanzó con los puños cerrados. «Él me dejó. Lo prometió y me dejó». Margaret intentó acercarse, pero Emma gritó. «¡No me toques!». La luz del faro se encendió de repente, con violencia. Giró demasiado rápido, fuera de control. Las lentes de cristal empezaron a agrietarse. Margaret se cubrió la cara con los brazos. «Emma, detente. Te vas a lastimar. Ya estoy herido». Emma gritó en respuesta. «He estado herido durante 30 años». Arthur subió corriendo las escaleras. Cuando entró en la habitación, vio a Emma flotando en el centro, rodeada por una luz pulsante. «Margaret, sal de aquí», gritó. Pero Margaret no se movió. Miró a Emma a los ojos. «Yo también perdí a alguien», dijo Margaret con voz firme. Emma dejó de gritar. La luz se atenuó ligeramente. Margarita respiró hondo. «Mi hermana murió el año pasado. La cuidé hasta el final. Le cogí la mano. Y sin embargo, me sentí abandonado». Emma descendió lentamente, con los pies tocando el suelo. «¿Entiendes?», preguntó de nuevo con su voz infantil. Margarita asintió. «Lo entiendo. ¿Pero sabes lo que aprendí?». Emma negó con la cabeza. «Que el dolor no desaparecerá, pero la ira simplemente te frena». Emma empezó a llorar. Margaret se arrodilló y abrió los brazos. Emma corrió y se arrojó sobre ellos sollozando. Arthur miró, conmovido. Margaret abrazó a la niña con fuerza. «Tu padre te amaba. Murió tratando de regresar». Emma lloró más fuerte. «Solo desearía que lo hubiera logrado». «Lo sé», susurró Margaret. «Yo también quería». Permanecieron así durante largos minutos. Cuando Emma se apartó, su rostro estaba más tranquilo. «¿Puedo verlo?». Margaret asintió con la cabeza. Bajaron juntos al salón. Arthur trajo la caja con los restos. La abrió lentamente mostrando la sábana blanca. Emma miró en silencio. Luego extendió la mano y tocó la madera de la caja. «Hola, papá», dijo con voz fina y dulce. Margaret y Arthur se alejaron, dejando espacio. Emma se quedó allí, de rodillas, hablando en voz baja, contando los años que pasó esperando, sobre el miedo, sobre la soledad, y sobre cómo ahora finalmente lo entendí. Cuando terminó, se levantó. «¿Qué hago ahora?». Arturo se acercó. «Vamos a enterrarlo con dignidad». Emma lo miró. «¿Dónde?». Margarita sonrió. «Cerca del faro, donde siempre quiso estar». Emma asintió. «Me gustaría eso». Al día siguiente cavaron una sencilla tumba en el jardín junto al faro. Arthur hizo una cruz de madera. Margaret recogió flores silvestres de la ladera. Emma permaneció a su lado todo el tiempo, en silencio. Cuando colocaron la caja en la tierra, Emma se arrodilló. «Gracias por intentarlo, papá». Margarita lloró. Arturo le tomó la mano. Cubrieron la tumba con cuidado. Emma colocó el collar de plata en la cruz. «Ahora puedes descansar». Y por primera vez en 30 años, Emma sonrió. Una verdadera sonrisa, lleno de paz. Han pasado 3 días desde el entierro. Margaret y Arthur esperaban que Emma se hubiera ido, que finalmente había encontrado la paz. Pero la luz volvió a encenderse. Medianoche, como siempre. Margaret se despertó sobresaltada. Arthur ya estaba de pie, mirando por la ventana. «Ella todavía está aquí», dijo con voz pesada. Margaret sintió que se le encogía el corazón. «¿Pero por qué?». «Hicimos lo que ella nos pidió». Arturo negó con la cabeza. «Debe haber algo que no sabemos». Subieron a la torre. Emma estaba allí, pero no estaba sola. Había otra figura en la habitación. Un hombre alto, de espaldas, mirando por la ventana. Vestía ropa oscura y un sombrero de ala ancha. Margaret se detuvo en el último escalón.
¿Quién eres? El hombre se dio vuelta lentamente. El rostro era duro, marcado por cicatrices. Los ojos estaban fríos como el hielo. Mi nombre es Vincent Cole. Arturo frunció el ceño. ¿Cole? ¿Eres pariente de Daniel? Vincent esbozó una sonrisa amarga. Hermano. Margarita miró a Emma. La niña estaba acurrucada en un rincón temblando. Tío Vincent, susurró con la voz llena de miedo. Arturo dio un paso adelante. ¿Qué quieres aquí? Vicente se cruzó de brazos. Vine a buscar lo que es mío. ¿Y qué sería eso? Preguntó Margaret desafiante. Vincent señaló a Emma. Ella. Margaret sintió que se le helaba la sangre. No vas a tocarla. Vincent se rió. Un sonido áspero y cruel. No lo entiendes. Ella no es una víctima. Ella es una asesina. Arthur y Margaret guardaron silencio. Emma empezó a llorar. No quería. Vicente avanzó. Tú mataste a tu propio padre, Emma. Admítelo. Margaret se paró frente a la niña. Eso es mentira. Vincent se detuvo y la miró con desdén. ¿Crees que has encontrado la verdad? ¿Quién resolvió el misterio? ¿Crees que mi hermano quedó atrapado por accidente? Arthur sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿De qué estás hablando? Vicente suspiró. Esa noche, Emma estaba en el barco con él. Ella suplicó que la acompañara. Daniel se fue, pero cuando se acercaron a la boya, Emma se asustó. Él empezó a gritar, debatir. Daniel trató de calmarla, pero ella lo empujó. Se cayó al agua. Se golpeó la cabeza. Emma entró en pánico y regresó sola al faro. Margaret miró a Emma sorprendida. ¿Es verdad? Emma lloró profusamente, con el rostro enterrado entre las manos. No quería. Yo era pequeña. Vincent continuó, imperturbable. Ella lo dejó morir. No pidió ayuda. Cuando llegó la guardia costera, mintieron. Dijo que se fue solo. Y todos creyeron, porque era una niña. Arthur sintió aumentar su ira. Tenía 7 años. Fue un accidente. Vincent dio un paso adelante, su voz venenosa. Accidental o no, ella me quitó a mi hermano, y ahora ella pagará. Margaret extendió los brazos para proteger a Emma. No le vas a hacer nada. Vicente volvió a reír. No necesito hacer nada. Ella ya está atrapada aquí. Atrapado por la culpa, por arrepentimiento, y permanecerá para siempre. Emma levantó la vista con los ojos rojos. Me lo merezco. Margaret se volvió hacia ella. No, no te lo mereces. Emma negó con la cabeza. Mentí. Dejé que todos pensaran que me abandonó, pero la verdad es que yo lo maté. Margaret se arrodilló a su lado. Eras un niño. Estabas asustado. No fue tu culpa. Vincent golpeó el suelo con el pie. Por supuesto que lo fue, y ella necesita admitirlo. Arthur dio un paso adelante y encaró a Vincent. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste esa noche? Vicente guardó silencio. Continuó Arturo. Si fueras su hermano, ¿por qué nunca buscaste la verdad? ¿Por qué dejaste a Emma sola en el refugio? Vincent apretó los puños. No pude. Tenía mis razones. Margarita se puso de pie. ¿Qué razones? Vicente miró hacia otro lado, y fue entonces cuando Margaret comprendió. Lo sabías, dijo, con la voz temblorosa. Sabía que Emma estaba en el barco. Sabía lo que había pasado. Vicente no respondió. Los ojos de Arturo se abrieron como platos. Y usaste eso contra ella. ¿Para qué? Vincent finalmente explotó. Porque Daniel siempre fue el favorito, perfecto. Mi padre le dejó el faro a él, no a mí. Y cuando él murió, finalmente pude tener lo que era mío. Margaret sintió que la ira se apoderaba de ella. Eres un cobarde. Vincent avanzó, pero Arthur lo detuvo. Dejas que un niño cargue solo con la culpa, porque querías algo que nunca fue tuyo. Vincent empujó a Arthur e intentó atrapar a Emma, pero sucedió algo extraño. La luz del faro explotó en intensidad. Una fuerza invisible arrojó a Vincent contra la pared. Cayó al suelo jadeando. Emma estaba de pie, con los ojos brillantes. Suficiente. Su voz resonó por toda la torre, fuerte y decidida. Vincent intentó levantarse, pero no pudo. Una presión invisible lo mantuvo en el suelo. Emma se acercó a él. Me has perseguido toda mi vida. Me hizo creer que era un monstruo. Pero el monstruo siempre fuiste tú. Vincent gritó, pero el sonido fue ahogado. Emma miró a Margaret y Arthur. Gracias por mostrarme la verdad. Margaret le tendió la mano. No tienes que hacer esto, Emma. Emma sonrió. Lo necesito. No volverá a hacer daño a nadie. Y luego, tocó la frente de Vincent. Gritó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue dolor físico. Era algo más profundo. Remordimiento, culpa, miedo. Todo lo que había hecho sentir a Emma volvió a él. Multiplicado, amplificado. Vicente empezó a desaparecer. No como Emma, que simplemente desapareció. Pero lentamente, como si se consumiera desde dentro. Gritó hasta el último segundo. Y luego ya no estaba allí. Emma cayó de rodillas exhausta. Margaret corrió y la atrapó. Está bien. Se acabó.
Emma lloró en su hombro, pero esta vez fue un grito de alivio. Arthur se arrodilló junto a ellos. Eres valiente, Emma, más de lo que imaginas. Emma lo miró. Aún así, hice algo terrible. Margaret se tomó la cara entre las manos. Eras un niño, y no estabas solo. Tu tío te manipuló, usó su miedo, pero ahora eres libre. Emma respiró hondo. ¿Puedo ir? Arturo asintió. Puedes. Tu padre está esperando. Emma sonrió. Las lágrimas aún fluían. ¿Me perdonará? Margaret la abrazó con fuerza. Él ya ha perdonado. Ha pasado un tiempo. Emma cerró los ojos. Y cuando se abrió había una luz suave a su alrededor. No era la dura luz del faro. Fue algo caliente. Bienvenida. Emma miró a su alrededor maravillada. Lo veo. Margaret y Arthur miraron pero no vieron nada. Solo Emma. Él está aquí, dijo sonriendo. Me está esperando. Miró a Margaret y Arthur por última vez. Gracias, por todo. Y luego ella desapareció. Pero no como antes Esta vez fue en paz. La luz del faro se apagó, y no volvió a encenderse. Margaret y Arthur se quedaron allí, abrazándose, en silencio. El viento soplaba suavemente entre los huecos, y por primera vez desde que llegaron, el faro parecía realmente vacío. Pero no da miedo, simplemente, en paz. Han pasado 2 semanas desde aquella noche. Margaret se levantaba temprano todos los días y caminaba hasta la tumba de Daniel. Regó las flores que había plantado alrededor de la cruz. Le habló como si fuera un viejo amigo. Ella está bien ahora, dijo Margaret sonriendo. Finalmente está contigo. Arthur pasaba las tardes reparando el faro, no para reactivarlo, sino porque sentí que era lo correcto, como una forma de honrar a Daniel. Y Emma lijó las lentes, pintó las paredes, reemplazó las tablas podridas del piso. El faro volvió a brillar, no la luz giratoria, pero la belleza de algo restaurada con amor. Una tarde apareció Tomás, el dueño del mercado de la ciudad. Se detuvo en la entrada y miró sorprendido a su alrededor. «¿Todavía estás aquí?», dijo, casi con incredulidad. Arturo sonrió. «Todavía lo somos». Tomás entró lentamente, como si esperara que sucediera algo malo. «¿Y la chica?». Margaret se acercó secándose las manos en el delantal. Encontró a su padre. Se fue en paz. Tomás guardó silencio por un momento. Luego se quitó el sombrero. «Así que es verdad, ustedes lo hicieron». Arturo frunció el ceño. «¿Tenemos qué?». Tomás miró a los dos con respeto. «Libérala. Nadie lo ha hecho nunca. Muchas personas intentaron vivir aquí. Nadie se quedó. Tú decides». Margarita sonrió. «No vinimos para quedarnos. Vinimos para empezar de nuevo». Tomás asintió. Y parece que así fue. Se volvió a poner el sombrero y se giró para marcharse. Pero primero miró hacia atrás. «Gracias. Por la chica». Arturo saludó. Ella se lo merecía. Esa noche, Margaret y Arthur se sentaron en el porche. El sonido de las olas era suave y reconfortante. No había más miedo, solo paz. Margaret sostenía una taza de té y miraba al horizonte. «¿Crees que ella es feliz?». Arturo tomó su mano. «Creo que sí». Finalmente, Margarita suspiró. «A veces todavía la extraño». Arturo le estrechó la mano. «Yo también». Permanecieron en silencio por un rato. Entonces Margaret volvió a hablar. «¿Sabes lo que aprendí de todo esto?». Arturo la miró. «¿Qué?». Margaret sonrió con los ojos llorosos. «Esa culpa puede atar más que cualquier cadena. Y ese perdón, el perdón libera». Arturo estuvo de acuerdo. «Emma pasó 30 años en prisión, no porque muriera, pero por no haberte perdonado a ti mismo». Margaret se volvió hacia él. «¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos perdonamos unos a otros?». Arthur sabía de qué estaba hablando. Margaret se sentía culpable por la muerte de su hermana. «Pensé que podría haber hecho más». Llevaba el peso de no haber sido nunca padre, de haber dejado pasar la vida sin dar ese paso. «Lo estamos intentando», dijo en voz baja. Margarita asintió. «Creo que eso es lo que importa». Días después, recibieron una carta. Fue desde el Estado, informando que el faro sería catalogado como patrimonio histórico y que pudieran seguir viviendo allí como cuidadores. Margaret leyó la carta en voz alta, conmovida. «Podemos quedarnos». Arturo sonrió. «Parece que el faro nos eligió». Margaret dobló la carta y la guardó. «O Emma nos eligió». Esa noche, Margaret subió a la torre, tomó una vela y la encendió en el centro de la sala de control. No fue para iluminar el mar, fue para recordar. «Gracias, Emma», susurró, «por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo». El viento soplaba suavemente entre los huecos. Margaret sintió como un abrazo. Cuando bajó las escaleras, Arthur estaba en la cocina, preparando la cena. Tarareó una vieja canción desafinada. Margarita sonrió. No podía recordar la última vez que lo vi tan ligero. Cenaron en el porche bajo las estrellas. Hablaron de planes futuros. Quizás adopte un perro. Tal vez plante un jardín más grande. Quizás simplemente vivir.
un día a la vez, y todo estuvo bien, porque finalmente lo entendieron. La vida no se trataba de arreglar el pasado, se trataba de aceptarlo, y sigue adelante. Las semanas se convirtieron en meses. El faro ganó visitantes, personas que escucharon sobre la historia de Daniel y Emma. Margaret y Arthur recibieron a todos con afecto, contaron la historia con respeto, sin dramatizar, sin asustar, solo honrar, y cada visitante se fue de manera diferente, con una mirada más suave, una mayor comprensión, que todo el mundo lleva fantasmas, pero ningún fantasma tiene por qué ser eterno. Una tarde, Margaret encontró algo en el jardín, una flor blanca que crece justo encima de la tumba de Daniel. Ella no había plantado eso, pero reconoció la especie. Era la flor favorita de Emma, mencionado en uno de los diarios que encontraron en la torre. Margaret se arrodilló y tocó los delicados pétalos. «Todavía estás aquí, ¿no?». El viento soplaba trayendo el aroma de la flor. Margarita sonrió. «Gracias por quedarte». Arthur la encontró allí, llorando suavemente. Él se sentó a su lado en silencio. No necesitaban palabras, porque entendieron que algunos las esencias nunca desaparecen, y eso no da miedo, es reconfortante. Esa noche, Margaret escribió en su diario, algo que no había hecho en años. El amor no muere, se transforma, y a veces, cuando el mundo se queda en silencio, se puede oír el eco, como la luz de un faro, guiar, proteger, recordar. Cerró el diario y miró por la ventana. La luna llena iluminó el océano, y por un segundo Margaret juró haber visto dos figuras en la playa, un hombre alto con uniforme azul, y una niña pequeña con un vestido blanco, de la mano, caminando hacia el horizonte. Margarita parpadeó, y desaparecieron, pero la sonrisa permaneció, porque ella lo sabía, estaban en paz. Finalmente, Arthur entró en la habitación y se acostó junto a ella. «¿Estás bien?». Margarita asintió. «Lo soy, por primera vez en mucho tiempo». Arthur la acercó. «Yo también». Se quedaron dormidos abrazados, y por primera vez desde que llegaron, no había luz a medianoche, no hubo sonidos extraños, no hubo miedo, solo el sonido de las olas, y la certeza de que algunos finales no son definitivos, son solo nuevos comienzos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cargado con un fantasma que necesitabas dejar ir? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque aquí creemos que cada alma merece la paz, y ese amor, el amor siempre encuentra el camino de regreso.